Angélica Laguna, te agradezco estos minutos que nos ofreces de tu tiempo para hablar de un tema que es ciertamente sensible, porque vamos a hablar de discapacidad, vamos a hablar de inclusión y vamos a hablar de educación. ¿Sí? En un momento en donde Neuquén acaba de incorporar, de abrir el juego para que las familias con chicos con discapacidad puedan incorporarse, incorporarse a la escuela común o a la escuela especial. En principio, ¿cuál es la lectura que ustedes hacen que ciertamente es crítica respecto a esta determinación? ¿Pero por qué? Sí, nosotros hemos realizado una crítica bastante profunda al gobierno de la provincia, porque en primer lugar la resolución 1256 es una resolución que fue puesta sobre tablas en el cuerpo colegiado en el Consejo Provincial de Educación. No hubo tiempo para el debate y solo fue votada por los vocales del Ejecutivo. Al día siguiente que pusieron sobre tablas esta resolución, votada unilateralmente, hacen la puesta, digamos, pública con una conferencia de prensa donde le anuncian al conjunto de la sociedad que a partir del año 2018 todos los niños y niñas con alguna discapacidad van a ser incluidos en la escuela común. En primer lugar, no solo criticamos esta resolución porque fue unilateral, fue puesta sobre tablas, no hubo construcción, no se le preguntó a las maestras especiales, no se les preguntó a las maestras comunes, sino además porque denunciamos al gobierno de la provincia de hacer un acto demagógico a pocos días de haber perdido una elección en la provincia del Neuquén, las PASO, e intentando juntar votos, ha tomado una definición que juega con el sentimiento de las familias que tienen algún integrante con discapacidad. Y les está faltando el respeto y los está estafando en un punto. A ver, ¿por qué es eso? Porque evidentemente la resolución no dice cómo va a llevar adelante el proceso de inclusión de los niños y niñas con discapacidad, que en muchos casos ya los tenemos en la escuela común. Y que efectivamente, incluso los casos que ya tenemos hoy, tienen algunas dificultades concretas porque faltan maestras integradoras, porque no alcanza con la inclusión de un niño y una atención de una maestra integradora que solo va 2 bloques de 80 minutos por semana. Efectivamente, la maestra de grado tiene que en soledad resolver todas las situaciones. Y digo que hay una estafa a la comunidad, en especial, en primer lugar, a las familias que tienen niños y niñas con discapacidad, porque se les está prometiendo una falsa inclusión. No existe la verdadera inclusión si el gobierno no escribe en puño y letra en la resolución que va a nombrar los cargos de maestras integradoras que hacen falta, que va a colocar pareja pedagógica en los grados que tengan inclusión de chicos o chicas con discapacidad, que va a avanzar en la creación de los equipos técnicos, no uno cada 100 escuelas, sino un equipo técnico como mínimo para 2 o 3 escuelas que pueda abordar las situaciones, que pueda darle elementos a los trabajadores y las trabajadoras de la educación para que puedan, digamos, atender a ese niño y niña con discapacidad y que realmente el proceso que puedan realizar sea un proceso de aprendizaje exitoso y no sea una frustración para ambos. Y por otro lado, también es una estafa al resto de la comunidad, a las familias que no tienen chicos con discapacidad, porque nos vamos a encontrar en un aula con una maestra en soledad que no va a poder resolver las situaciones, que no va a poder responder y vamos a estar ante la doble discriminación y el doble abandono, no solo a los chicos y chicas que tienen discapacidad, sino a los que no la tienen. Entonces, el gobierno le ha mentido a la población y ha sacado una resolución entre gallos y medianoche para intentar juntar algunos votos, poniendo, digamos, haciendo uso de una demagogia que criticamos absolutamente porque lo hace con un tema muy sentido y con un tema, digamos, que efectivamente los padres y las madres que tienen niños o niñas con discapacidad sienten la necesidad de que sus hijos vayan a la escuela común, de que sean incluidos. Uno podría interpretar a partir de las, digamos, de las explicaciones que estás dando y las argumentaciones, eh, que se hace una visualización de la problemática desde el punto de vista laboral, de la necesidad de
tal vez duplicar o digamos, incrementar el número de puestos de trabajo. Ahora, ¿cómo se explica esa necesidad de contar con más personal especializado? No en una o dos discapacidades que pueden llegar a ser las más notorias, por ejemplo las motrices o alguna otra neurológica, sino la multiplicidad de casos a los que los docentes van a tener que hacer frente a partir del año que viene. Nosotros hoy tenemos en cada una de las aulas de la provincia del Neuquén, y seguramente en el país ocurre lo mismo, si tenemos 20 alumnos, en el mejor de los casos, porque en muchos tenemos 30, 35, pero vamos a hablar de 20. Si tenemos 20 alumnos, tenemos 20 situaciones particulares a las que atender. Si a esas situaciones particulares, que además cada uno viene con su historia, porque nuestros niños y niñas viven en esta sociedad, muchos son víctimas de violencia, algunos son víctimas de situaciones muy graves que ocurren en algunos hogares, y la escuela es la caja de resonancia donde todo eso llega. Además de esto, tenemos niños y niñas integrados ahora. Con la nueva disposición vamos a tener todas las discapacidades o todos los niños y niñas que tienen alguna discapacidad, como vos decías, dentro de nuestras aulas. No se habla acá de duplicar los cargos porque queremos tener más cargos. Acá lo que estamos discutiendo a fondo, que ya es un pedido de las maestras de grado, la pareja pedagógica, lo que estamos discutiendo a fondo es que si el gobierno de verdad quiere una inclusión, tiene que poner en marcha todos los mecanismos que la garanticen. Ninguna maestra que tenga un niño o niña integrado, o 2 o 3 en el salón, puede en soledad atender esas situaciones particulares y además las de los otros 20 chicos o chicas. Para eso tiene que tener exclusivamente un acompañante en el aula, no un acompañante terapéutico, tiene que tener una maestra. En el mejor de los casos tiene que ser una maestra especial, para que junto con la maestra de grado tiene que atender, ver cuáles son las mejores estrategias para llevar adelante, para que ese niño o niña haga un proceso de enseñanza-aprendizaje y logre algunos de los objetivos que se presentan para que, digamos, para que realmente la integración, la inclusión sea un proceso exitoso. Entonces, es un proceso mentiroso si el gobierno no invierte como tiene que invertir. Y tenemos nuestros, digamos, ejemplos concretos para decir que esta resolución es una falsa inclusión y que el gobierno no va a poner la plata si no lo escribe. Queremos que lo escriba porque queremos exigírselo en el momento en que, en octubre, cuando sean las inscripciones, comienzan nuestras aulas a tener incorporaciones con niños y niñas con discapacidad, que tienen todo el derecho de ser incluidos. Porque acá no estamos hablando de que el gobierno quiere incluir y que las maestras no queremos incluir. Acá estamos hablando que las maestras queremos ser serias con el conjunto de la comunidad y no mentirle. Le decimos que para la verdadera inclusión se tienen que poner en marcha creaciones de cargos, creaciones de equipos, creaciones de parejas pedagógicas, y para que esa inclusión sea una verdadera inclusión también tenemos que discutir lo edilicio. Y en esto te doy un ejemplo. Escuela 140. Pidieron una rampa para el ingreso de niños y niñas que tenían dificultades motoras. La rampa se empezó a construir, quedó a medio hacer, la tuvieron que terminar los trabajadores de la educación. En muchas escuelas no tienen baños para niños y niñas con alguna discapacidad. Entonces, evidentemente, y si alguien me dice, no, pero si viene un niño con una discapacidad y es incluido en la escuela, el gobierno va a poner todo eso, que lo escriba antes. Porque queremos tener las condiciones y los condicionamientos claros para que la verdadera inclusión se dé. Si no, le estamos mintiendo todos a la comunidad y no queremos. Angélica, muchas gracias por estos minutos. Gracias a usted por el espacio. Siempre resulta bastante interesante hablar con Bermúdez sobre temas de la política, porque es un hombre que utiliza mucho el sentido común para discernir, para argumentar cada uno de sus posicionamientos, con salidas en algunos casos muy atractivas, muy interesantes desde lo oral y desde lo visual también. El otro tema es mucho más sensible, el tema que charlamos con Angélica Lagunas, que tiene que ver con las discapacidades.
y la necesidad de sincerarse o de sinceramiento respecto de cuáles son las expectativas, perdón, cuáles son las posibilidades en función de las expectativas que se tenga respecto de esto. Angélica lo enfocó mucho desde el punto de vista laboral, gremial, la reivindicación del puesto de trabajo, el reconocimiento a la tarea, pero también hay otro rol y que es ese sinceramiento para con la población y con el conjunto de la población en realidad respecto de cuáles son las herramientas reales que hoy está en condiciones de dar la educación, el sistema, a las personas, a todas las personas con algún tipo de discapacidad. El tema no se agota aquí, claro. Hay más posiciones, hay más opiniones respecto de ambas cuestiones, tanto de la política, como hablamos al principio, como del tema de discapacidad. Así que seguramente será parte de nuestra agenda de trabajo en próximas ediciones. Hasta la semana que viene. Chao.